Del 15 de marzo al 11 de abril, el Pósito va a acoger una exposición sobre la historia de los 180 años de la Guardia Civil en Murcia. Una exposición titulada La Guardia Civil en Alhama, 180 años al servicio de los murcianos, que comisaria, en este caso, Francisco Pérez García, brigada de la Guardia Civil, que ha estado llevando a cabo una investigación en los últimos años a través de diferentes documentos del Archivo Municipal y que ha participado también en esta exposición con diferentes objetos de coleccionistas, como por ejemplo indumentaria, tricornios, sables, más esa documentación que ha ido recabando del archivo. También ha contado con la participación de José Ramón Rodríguez Morilla y Pedro Sánchez Peñalver, dos coleccionistas de la región de Murcia, que también atesoran en sus hogares pues diferentes objetos de indumentaria tradicional de la Guardia Civil de diferentes épocas y desde la creación de la Guardia Civil. Quiero agradecer en este caso la investigación que ha llevado a cabo Francisco para que conozcamos todo el pueblo de Alhama pues esta historia de la Guardia Civil tan importante desde hace 180 años al servicio de los murcianos y por supuesto aquí en Alhama. Y pues hace bastante ilusión también esta exposición porque la vamos a desarrollar en el edificio del Pósito. Desde la Concejalía de Cultura, cuando recibimos esta solicitud de realizar la exposición, pensamos que el sitio se prestaba bastante a realizarla, más aún teniendo en cuenta que la parte histórica coincide en que el Pósito fue el primer cuartel de la Guardia Civil aquí en Alhama desde el año 1876 hasta el año 1880. Así que pues también es anecdótico y conmemorativo de esta ocasión que sea en ese edificio. Me gustaría destacar que esta exposición es la primera que se va a realizar en el Pósito ocupando las dos plantas. La planta de abajo contará con diferentes vitrinas que mostrarán al público pues esos objetos, esa documentación tan valiosa de carácter histórico, y en la planta primera podremos contemplar y observar diferentes uniformes que han formado parte de la indumentaria de la Guardia Civil a lo largo de su historia. Estará dividida por secciones, por lo que va a ser también bastante sencillo seguir el hilo histórico y bueno, pues sobre todo quería agradecer al comisario Francisco Pérez García esta implicación que ha tenido en la elaboración de esta exposición. Y invitaros a todos a que asistáis a la inauguración que tendrá lugar el 15 de marzo a las 7 de la tarde en el Pósito. Sin más, pues le cedo la palabra a Francisco Pérez, brigada de la Guardia Civil. Gracias, Alicia. Quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar al Ayuntamiento de Alhama por su implicación en esta exposición y al Grupo Folclórico Villa de Alhama por haber prestado lo que nosotros llamamos la parte logística de maniquís, sin los cuales hubiese sido imposible vestir los uniformes que los coleccionistas han aportado para esta exposición. La historia de la Guardia Civil en Alhama de Murcia, como en muchas localidades de España, se ha perdido con la bruma de los años. Y ha sido necesario su reconstrucción y su investigación. Y es aquí donde hay que poner en valor el Archivo Municipal de Alhama y de las personas que trabajan en él, que por vocación, profesión e interés custodian los documentos que dan razón no solo de la Guardia Civil, sino de Alhama misma, porque son dos historias gemelas, hijas de la misma experiencia vital. Esta exposición no es simplemente una exaltación del cuerpo de la Guardia Civil, porque sería injusto y sería reduccionista desgajar de esta exposición lo que tiene que ver con Alhama y lo que tiene que ver con el puesto de Alhama y sus integrantes, concretamente porque han formado parte ya de la sociedad alameña. La Guardia Civil ha prestado servicios en Alhama desde su despliegue a partir del 20 de enero de 1845, aunque no tuviese puesto fijo hasta 1876. Quiero decir que el sombrero del Guardia Civil se ha paseado por los montes, los campos y las calles de Alhama
Pero a partir de 1876 se creó el primer puesto en la Casa del Pósito, concretamente, aunque, como muy bien has dicho, en 1880, por razones que no podemos concretar, desapareció, y no fue hasta 1889, finales de 1889, como consignan las actas capitulares del Ayuntamiento de Alhama, cuando se crea el puesto en la calle Larga número 6, duplicado, que precisamente esa casa era propiedad de Mateo Hermosa Espejo Aledo, hermano de Modesto, el alcalde que fue asesinado en 1893 aquí en la villa de Alhama. Y allí hemos permanecido hasta 1923, que se hizo el traslado al actual acuartelamiento, una vez que se compró por parte de Alhama, a la Mancomunidad Acción Alameña, la Casa Grande. Y desde entonces ha sido el alojamiento de la Guardia Civil, actual puesto principal de Alhama de Murcia. Es un recorrido amplio en la historia que vamos a intentar mostrar en la exposición, por primera vez a los alameños en ese formato. Y no solo eso, sino que vamos a hacer una introducción de los antecedentes históricos desde la década ominosa, desde 1823, con el reinado de Fernando VII, que nos va a permitir conocer qué pasaba en Alhama y las razones por las que fue creada la Guardia Civil, sin lo cual la historia quedaría un poco coja. La creación de la Guardia Civil fue tanto una bendición como un castigo para las corporaciones locales. Quiero decir que el artículo 19 del Real Decreto de 13 de mayo de 1844, que es el decreto fundacional de la Guardia Civil, obligaba a los ayuntamientos a proporcionar alojamiento a la Guardia Civil. Todo esto con los años fue cambiando, pero Alhama en aquella época era una población muy pequeña y con una renta un poco, digamos, débil. Aunque muchos desconocían, y uno de los que lo desconocía era yo, que aquí se fabricaban unos mazapanes excepcionales, unos higos excepcionales, había una posada y había unos baños que llegaban funcionando, creo recordar, desde 1848, con lo cual había trasiego de gente, se dejaba dinero, pero la renta de Alhama era baja, con lo cual el pago del alquiler y las reformas del pósito supusieron una carga para la administración. Llegó un momento en que el ayuntamiento, parece ser, por lo que he leído en las actas capitulares, que dijo que no podía seguir cediendo un edificio de propios en esas condiciones. Se supone que como consecuencia de eso se suprimió el puesto y ahí entraría en juego también el teniente coronel primer jefe, que en ese momento era don Luis González de Rivera y la Llave, que fue el fundador de este puesto. Pero no podemos concretarlo porque sería una especulación. Sí podemos llegar a conclusiones, es decir, fue por esto, fue por lo otro, pero no sería, históricamente sería una inconcreción y una especulación.